Hay muchas formas de entrarle a Corrientes. Desde otras provincias de la Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco o Misiones. Desde el Uruguay, Brasil o Paraguay. Invariablemente habrá que atravesar algún río, un arroyo, un curso de agua, el parsimonioso Uruguay o el padre de todos ellos, el Paraná, uno de los grandes ríos del mundo. No faltarán puentes, barcazas, canoas, balsas o el lomo de una tremenda muralla. Pero hay una sola forma de atravesar esta provincia litoral, de transitarla por dentro, y es montado a un sentimiento que va prendido a un zapucay, embebido en una clase de magia que los originarios llamaron payé. Viene pegada a las plumitas de una lechuza diminuta llamada caburé. Un escenario vibrante que podés palpar, tocar. Se toca, sí, Corrientes se toca. Le brotan notas musicales por todo y cualquier rincón. Yo conozco unos dedos correntinos que se tocaron todo. Se gastaron en escenarios distantes, mostrando esta provincia al mundo a través de su música, el chamamé. Son dedos que parecen tener vida propia, un tipo de inteligencia táctil que posiblemente no pertenezcan a este planeta, pero están pegados a la mano de un hombre que no vive en Corrientes, ni siquiera nació en Corrientes, sino que está en París desde hace una ponchada de años. Yo me pregunto, ¿qué estarás haciendo ahora, Raúl? ¿Cómo será tu vida en París? En Corrientes se dice que sos de esta tierra, que tu papá y tu mamá se fueron de Curuzú porque no les quedaba otra, como a tantos correntinos les pasó alguna vez hace más de 80, y que aunque naciste en uno de los cinturones urbanos de la gran capital, sos el cirujano más perfeccionista de esta música que llevaste al mundo y hoy se considera patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Estás ahí, Raúl? Corrientes, siempre Corrientes. Hablo de Corrientes. Vive en mi memoria, la pienso a Corrientes. Porque sin ninguna duda, Aníbal es la cuna de mi música y la cuna de mis padres.
Corrientes es una provincia plana y despejada. Podría ser un desierto, sin embargo no es así. Está siempre cubierta de agua o vegetación. No hay un solo rincón de su naturaleza que no tenga una cosa o la otra. Si no está mojada, estará tapada de plantas apretadas, extensas praderas, sabanas tendidas, densos pajonales y bosques en galería. Todo en ella está marcado por un suceso insospechado, el mar. Sí, un mar que hoy estará distante, pero que sin embargo estuvo a sus puertas y aún dentro de ella, hace pocos millones de años, cuando cubría la Argentina interior. Santa Fe, Chaco y Formosa eran habitados por manatíes, tiburones y ballenas. En Corrientes estaba su playa y sobre todo algo sorprendente, la antigua sucursal del Delta del Paraná. Si alguna vez te preguntaste por qué hoy Corrientes tiene esteros, lagunas, riachos, cañadas, bañados, a mí me encanta decir esto, es porque hubo un delta en su interior y dejó su impronta. Solo que los humanos no lo conocimos, no existíamos. Mis ancestros guaraníes llegaron a estas tierras hace unos 10.000 años más o menos. Ustedes pueden verlo en mi rostro. Yo tengo sangre guaraní. Guaraní. Estoy orgulloso de tener sangre guaraní. Por el lado de mi mamá, tengo sangre europea. Es que así somos los correntinos, el fruto del encuentro de culturas. Algunos hablan del choque de culturas. Eso habrá sido en su momento un choque. Pero hoy lo vivo más bien como un encuentro de culturas. Somos tan mestizos que allá por un 3 de abril del 1588, los que vinieron a fundar este lugar lo hicieron desde Asunción del Paraguay. Imagínate por un momento a Arias de Saavedra, Hernandarias, padre de la ganadería del Uruguay, entrando al paraje de las 7 Corrientes, con 3.000 vacas
y 1000 caballos de arreo, nadando el Paraná. Fueron las primeras vacas de Corrientes y de la Argentina. Y ese día, chamigo, empezó Corrientes, que por poquito tiempo se llamó Ciudad de las 7 Corrientes. En contacto franco con el complejo y apasionante mundo guaraní, los jesuitas llegaron apenas más tarde para desarrollar una verdadera red de reducciones misioneras a partir del 1600, organizando, educando y fidelizando a los indígenas bajo cánones europeos y cristianos. Esto ocurrió en la mitad oriental de lo que hoy es Corrientes, junto al Brasil, Paraguay y una provincia argentina que no de casualidad se llama Misiones. La parte misionera de Corrientes conserva aún 4 pueblos jesuitas. Aquel proyecto crecería demasiado hasta parecerse a una nación. Ni a portugueses ni a españoles les hacía ninguna gracia tener naciones interiores en sus dominios de América. Pronto la corona eliminaría definitivamente a los jesuitas, hacia 1760 y poco. Sin embargo, los indígenas calmados, industriosos, musicales, ellos quedarían, y su impronta en adelante resultaría tan marcada como la de aquel delta que enfrentaba el mar. Muchos pueblos interiores de Corrientes fueron hechos de esta gente. El paisano correntino es silencioso, afable, sencillo, riguroso en la palabra y riguroso en el trabajo.
que mucho tiene que ver con el campo, mucho tiene que ver con el campo. Las vacas, pero las de carne, no las que producen leche que no están en Corrientes, fueron la moneda corriente más estable y respetada a lo largo de la historia provincial. La razón es sencilla: aquí el pasto sobra y cientos de especies crecen libremente en el campo sin necesidad de plantar ni regar, son su alimento. Y enormes fracciones de esta naturaleza se dedican al asunto de criarlas. Son las estancias correntinas, algunos de los primeros establecimientos rurales del país, verdaderas fábricas de terneros a cielo abierto. Algo único y cada vez más apreciado en el mundo sucede aquí en Corrientes, donde las vacas están del lado de la conservación de la naturaleza, porque para criarlas no hace falta destruir bosques para inventar pasturas, utilizar antibióticos u hormonas para que crezcan más rápido. Me explico. Aquí la ganadería promueve que los pastizales naturales sigan existiendo. Carnes sustentables sin que nadie le haya puesto todavía ningún sello. La ganadería de cría es la principal industria correntina, pero no la única. Hace décadas que en las llanuras del Tarahui hay pinos y eucaliptus. Su mayor plantación se encuentra en Corrientes. La yerba mate está prendida al acervo cultural de mi pueblo, planta autóctona de la selva, sapecada, fraccionada y empaquetada, va al resto de las provincias argentinas y a decenas de países del mundo. El arroz se siente cómodo en Corrientes, con una superficie plantada cada año que es equivalente a la suma de la ciudad de Buenos Aires y el cono urbano. Por lo tanto, Corrientes es la principal provincia arrocera del país. No esperes encontrar soja, maíz o girasol en Corrientes. Pero si de plantas que dan frutos se trata, este es un paraíso hecho de ñangapirí, guayabos y naranjas.
Cuando mencioné una muralla al comienzo de este capítulo, imaginé que muchos no sabrían a qué me refería. La represa de Yacyretá atraviesa el río Paraná completo, fruto del acuerdo de dos países. Yo no sé a qué dioses le habrán pedido permiso para frenarlo al Padre Río, pero esa obra monumental de la ingeniería humana está plantada en Corrientes. Su lago artificial se extiende por más de 100 kilómetros y produce la mayor cantidad de energía hidroeléctrica que se envía al resto del país desde cualquier punto de su geografía. No es la única forma en que Corrientes contribuyó al resto de la patria. Son correntinos los peones rurales más difundidos y requeridos del campo argentino. Correntinos los esquiladores más avesados que pelan ovejas en la Patagonia. Correntina la cuna del libertador José de San Martín en la apacible Yapeyú. Y tanto se habló del coraje de los correntinos en las Islas Malvinas. De regreso a las 7 Corrientes, donde hoy se erige la bellísima ciudad capital. Tranquiliza saber que la gloria del pasado tiene columnas y paredes que la contienen y preservan. El silencio, sustancia y virtud se comparten en museos, teatros o simplemente en las calles donde los carnavales se llenaron de plumas y lentejuelas. ¡Viva San Baltasar! ¡Viva! El rescate del pasado correntino no se agota en museos ni en tradiciones. Corrientes es también la primer provincia argentina donde se realizan esfuerzos sustantivos para reconstruir ecosistemas.
Los esteros del Iberá son el corazón de aquel delta antiguo, escenario privilegiado de la vida salvaje. Allí ocurrieron intensas cacerías hasta tiempos recientes y dejaron una herida abierta. Especies como el yaguareté, los guacamayos, las nutrias gigantes se extinguieron definitivamente. En los años 80, el gobierno correntino tomó la iniciativa de conservación del área, creando por entonces la mayor área natural protegida de la Argentina. Gracias a los esfuerzos de una poderosa organización internacional, en la actualidad se restablecen las piezas que le faltan a ese rompecabezas. Los primeros yaguaretés nacidos en el Iberá del siglo XXI ya caminan libres, vuelan los primeros guacamayos, trotan piaras de pecaríes restablecidos. Yo espero que muy pronto naden las nutrias gigantes. El turismo creció de manera acelerada en esta provincia, hasta convertirse en su nueva industria, verde, cristalina y natural. Una que le propone seguir siendo como es y siempre fue, salvaje y amable. Es una buena idea arrimarse a Corrientes, meterse en su naturaleza, entre corrales de las estancias. Al ritmo del chamamé.